Amados hermanos, vamos a concentrarnos en esta tarde en estos versículos que nos hablan de otro cierto grupo de personas que son hostiles al Evangelio, hostiles a la iglesia, pero que como quiera que sea están dentro de la iglesia o participan de alguna manera dentro de la iglesia allá en Filipos. Hemos establecido, y porque así lo ha marcado la Escritura, la importancia de que nuestras vidas tienen que tener como propósito imitar a Cristo. Pero también, para poder imitar a Cristo, es absolutamente necesario conocer a Cristo. Porque ¿cómo vamos a imitar al que no conocemos? Si imitamos a quien no conocemos, sería una parodia bastante lamentable de alguien a quien no conocemos. Imitar a Cristo implica conocerle. Por eso el apóstol, cuando ha escrito ya desde versículos y capítulos anteriores acerca de que tenemos que tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, después de que ha puesto al Señor Jesucristo como ejemplo supremo al que tenemos que seguir, al que tenemos que imitar, porque nos insta el apóstol para que hagamos lo que Él hizo, que haya en nosotros ese sentir. Entonces establece un principio que ya hemos estado repitiendo a lo largo de 2 o 3 domingos, que tiene que ver con que la meta del creyente para imitar a Cristo es conocerle, y para esto se expresó la excelencia del conocimiento de Cristo. El mismo apóstol Pablo ha dicho a fin de conocerle, de tal manera que nosotros tenemos que imitar a Cristo, tenemos que querer ser como Cristo, queremos seguir el ejemplo de Cristo, pero para imitarlo necesitamos conocer a Cristo. Una parodia burda de un falso conocimiento de un Cristo bíblico tiene que ver con todas aquellas actividades que a lo largo de todo el mundo, en nuestro país por cierto, y en todo el mundo, se hacen escenificaciones absurdas, alejadas de la palabra, de un Cristo que no es el Cristo bíblico. Así que nosotros, cuando queremos tener una visión de cómo queremos ser y querer imitar a Él y querer imitar a Él, tenemos que ser como Él es. Y para ser como Él es, necesitamos conocerle. El apóstol Pablo lo pone en términos, de la excelencia del conocimiento de Cristo. Y además Él establece, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, dice el apóstol, usted recordará la semana pasada, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido por Cristo. Nos hemos dado cuenta entonces que el apóstol dice, aun y cuando mi afán es conocerle, porque él dice a fin de conocerle y el poder de su resurrección, etcétera, y que él busca y ha dejado todo por basura atrás para la excelencia del conocimiento de Cristo, porque es la meta del creyente, particularmente de Pablo, pero de todos los creyentes, ¿no? A pesar de todo esto, él dice, pero no pretendo yo mismo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Y esta actitud de proseguir, el empeño que hay del creyente de seguir adelante en la búsqueda del pleno conocimiento de Cristo, lo platicamos la semana pasada, y queda claro que la intención del apóstol para los filipenses y para los lectores implícitos que somos nosotros es justamente caminar empeñosamente como lo hace un corredor de una carrera, quitándonos todo el peso que está encima, para que podamos acceder y llegar a ser semejantes a Cristo y que podamos parecernos a Él, imitarle a Él y nosotros juntamente con Pablo decimos no que lo hayamos alcanzado ya ni que ya seamos perfectos. Nosotros estamos a favor, estamos en pro de seguir. Esa es nuestra intención. Y esto es lo que hablábamos la semana pasada y lo disfrutamos mucho. Pero esto tiene que ver con imitar a Cristo. Luego entonces el apóstol sigue caminando después de que nos ha dado un ejemplo de algunas personas que el apóstol Pablo les ha puesto adjetivos bastante fuertes, como perros, como mutiladores del cuerpo, como malos obreros, ¿no? Y que los ha puesto ahí en la escena a estos judaizantes que obligaban a judaizar a los que se convertían al evangelio, y que los rechaza por completo a estos, que los hace a un lado por completo. Ahora él va a juntar estos dos conceptos, el concepto de aquellas personas o un grupo de personas que son hostiles al evangelio por un lado, y por otro lado también dice, para que nosotros no seamos así, tenemos que ser imitadores, y tenga usted en la mente que el tema es la excelencia del conocimiento de Cristo, a fin de conocerle. No podemos nosotros ser como Cristo siguiendo las corrientes
corrientes del mundo, las filosofías del mundo, los consejos de papá y de mamá, o los consejos morales de una organización. No. Para ser como Cristo necesitamos conocerle a Él en su excelencia. Y junta los conceptos. Habló de estos perros, de estos malos obreros, de estos mutiladores del cuerpo, y luego entonces nos cita el asunto de la excelencia del conocimiento de Cristo. Antes nos había dicho que teníamos que imitar al Señor. Bajo este contexto, en esta sucesión de ideas, el apóstol no se va atropellando con sus propias ideas, sino que va construyendo una línea de pensamiento que culmina justamente en esta expresión que estudiamos nosotros en esta tarde. Es como si dijéramos, entonces pues, hermanos, en el versículo 17, es como si dijera, como conclusión de todo lo que he venido hablando, o como parte de lo que he venido hablando, que se encadena con el contexto inmediato anterior, dice él, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es como muy atrevido, ¿no? Que el apóstol diga, sed imitadores de mí. Lo consideraríamos atrevido y quizá un poco arrogante, ¿no? Si no tuviésemos como contexto lo que acabo de decir. Si no tuviésemos como contexto, pues, lo que dice la Biblia, que el apóstol le ha quedado clarísimo que todo lo que él es, lo tiene por basura. Que todo lo que él es, lo ha tirado, lo ha desechado. Lo que era para él ganancia, ahora es pérdida, dice el apóstol Pablo. En ese contexto y en el contexto que él cuenta de que tenemos que ser semejantes a Cristo, porque nos ha dicho, haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús también. A pesar de todo esto, con todo este pues contexto, no pudiésemos nosotros pensar ni tantito que hay arrogancia en el pensamiento de Pablo cuando dice, sean imitadores de mí. Es importante. Es importante porque el apóstol está diciendo, yo estoy esforzándome, y ya nos lo aclaró. No que yo sea perfecto ni que lo haya alcanzado ya, pero sigan el ejemplo de esfuerzo, el ejemplo de una abnegada entrega al Señor, de una intención de conocer a Cristo. Sean imitadores de mí en este sentido. Ya el apóstol lo había dicho antes. El apóstol ya cuando escribió a los Corintios, en el capítulo número 11 de 1 Corintios, en el versículo 1, él dijo esto, sed imitadores de mí. Pero en ese contexto también pone por encima a Cristo, porque dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es decir, no dice, imítenme a mí, porque yo soy perfecto, sino imítenme a mí, que yo estoy imitando a Cristo. Eso es muy importante, porque muchas de las personas tenían pues como seguidores que les deslumbraban quizá a esos judaizantes. Es posible que algunos hayan dicho, ay, a mí me gustaría ser como esos fariseos o esos judaizantes tan celosos de la ley, tan bien portados, tan correctos, bien vestidos, ¿no es cierto? Quizá algunos estaban queriendo imitarlo. Incluso algunos quizá estaban queriendo imitar, ¿no?, a alguna persona noble dentro de la iglesia. Pero dice el apóstol, no. Nos queda claro cuando a los corintios les dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo, y lo que ha dicho en el contexto de este texto. Así que no hay arrogancia en el apóstol cuando él insta a la iglesia para que le imite. Él dice, hermanos, muy sentidamente, y piensa usted que le está escribiendo a la iglesia, ¿no?, a los hermanos de Filipos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Hay un grupo de personas importante dentro de la iglesia que está luchando, que está tratando de ser imitadores de Cristo. Qué difícil, amado hermano, qué difícil es imitar a Cristo. Qué difícil es conocer a Cristo, y entre más lo conoce uno, sabe más sus demandas e imitarle. Qué complicada situación. Es muy difícil seguir el ejemplo de hombres como Pablo, por supuesto, pero es muy difícil seguir el ejemplo de Cristo. El apóstol dice, háganlo, imítanme a mí como a muchos de nosotros, así como Cristo. ¿Sabe qué es lo que sucede en nuestro tiempo? Que en nuestro tiempo ha habido más bien imitaciones, o queremos parecernos a un personaje importante de la historia.
nos queremos asemejar más a alguien al quien nosotros admiramos. Yo no digo que está mal, por ejemplo, querer ser como papá, ¿no? O querer ser como el maestro de escuela dominical, o como el pastor, o como el hermano tal, o como el hermano cual. No está mal en sí mismo. Pero cuando esto hace que nuestra conducta se moldee alrededor de una conducta de alguien más, estamos teniendo un error. Estamos llevando nuestra mente a imitar a alguien que es falible, que es pecador y que además puede caer en errores terribles en cuanto a su propia relación con Cristo. Imitar a una persona, a otra persona, es bastante peligroso. El apóstol nos ha dejado claro que tenemos que imitarle a él y a otros que así se conducen, pero nosotros hemos quedado claros que él está imitando a Cristo. En aquellas cosas que el apóstol Pablo no está haciendo lo que debe de hacer, como él mismo ha reconocido, en estas cosas incluso no se le debería de haber imitado. Pero tenemos esa tendencia de seguir a alguien, de imitar a alguien, de hacer ídolo de alguien. Y la iglesia tenía este problema en Filipos, problema muy serio. Tan fuerte era el problema que no solamente estaban estos judaizantes que obligaban a circuncidarse a los que se convertían o a seguir la ley de Moisés a los que venían al evangelio y que les imponían cargas terribles que ni ellos podían soportar. No solamente estos grupos, sino que ahora el apóstol aporta un grupo más de personas a las que no hay que imitar. Un grupo más de personas que no están precisamente buscando la excelencia del conocimiento de Cristo. Un grupo de personas que no tienen el fin de conocerle. Un grupo de personas que lejos de esto, el apóstol dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Tiene que establecer primero el asunto que tiene que imitar a Cristo y a Él en su conducta y seguir a Cristo, para después hablar y seguir hablando de grupos que están antagónicos al Evangelio, que están en contra del Señor. Pero a estos que va a nombrar ahora, no solamente les dice que son personas que están en contra, ¿no?, de la iglesia, sino que les llama de una manera más fuerte. Les dice, son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero ¿quiénes son estos? Porque pues de alguna manera ya localizamos a los perros, a los malos obreros, a los mutiladores del cuerpo. Pero este grupo está dentro de un sector, dijéramos nosotros, pseudo religioso, con una intención más o menos religiosa. Equivocados, por cierto. Pero luego hay otro grupo. ¿Por qué el apóstol Pablo no le dijo a los judaizantes que eran enemigos de la cruz de Cristo? ¿Quién sabe qué hubiese sido mejor? ¿Decir perros o enemigos de la cruz de Cristo? Me parece que lo segundo es peor. Porque está hablando entonces de gente que evidentemente no es salva, no es cristiana, porque ninguna persona creyente pudiese ser llamada enemigo de la cruz de Cristo. Y además, en el sentimiento del apóstol Pablo, él dice, lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Quiénes son ellos? Varios autores, comentaristas de este texto, les han llamado a estos sensualistas. Sensualistas. Porque a diferencia del grupo anterior en donde su énfasis estaba en las normas de la fe, para ellos, para este grupo, su énfasis está puesto más bien en las cosas terrenales que satisfacen a las personas que buscan el placer por el placer mismo. Esos sensualistas que a través de sus sentidos están buscando su satisfacción personal. Esas personas que les gusta comer algo para satisfacerse y gustar. Aquellas personas que les encanta ver algo espectacular para saciar su sensualidad. Aquellas personas que necesitan ver, oler, gustar, oír o tocar para que puedan llegar al conocimiento objetivo de una verdad. Esos sensualistas que no pueden entender que la fe es subjetiva y que no puede ser llegada a la fe o el conocimiento de la fe a través de los sentidos. Porque ¿cómo llegamos al conocimiento de Cristo? ¿Porque lo olimos? ¿Porque lo oímos? ¿Porque lo gustamos o lo palpamos? No.
El asunto de la fe es un asunto subjetivo que viene como don de Dios al corazón del creyente y que le es puesta la fe, y entonces el creyente viene a Cristo corriendo y le quiere conocer. El sensualista necesita de cosas palpables, de cosas objetivas. Este grupo de personas son peligrosas porque no solamente están buscando el conocimiento o están buscando satisfacer sus placeres, sino que incluso arrastran a otros para que hagan lo mismo que ellos. El apóstol Pablo a este grupo les llama enemigos de la cruz de Cristo. Personas no creyentes. Ahora déjeme decirle que estos personajes no son enemigos de la cruz de Cristo por hacer estas cosas. No son enemigos de la cruz de Cristo porque su Dios es el vientre y su gloria, y cuya gloria está en su vergüenza y que piensan en lo terrenal. No son enemigos por hacer estas cosas. Hacen estas cosas porque son enemigos de la cruz de Cristo. Insisto, no son enemigos por hacer estas cosas. Hacen estas cosas porque son enemigos de la cruz de Cristo. Una persona que no ha sido regenerada, una persona que no tiene a Cristo pues en su corazón, en términos más coloquiales, una persona pues que no ha sido salvada por Cristo, es indudable que correrá por propia voluntad a estas actividades de los sensualistas. Correrá a esto. ¿Por qué? Porque es enemigo de la cruz de Cristo. Porque es enemigo de la cruz de Cristo. Es decir, que una persona, a partir de que quiere satisfacer sus placeres, no se convierte en enemigo. Va a buscar estos placeres porque ya es enemigo de la cruz de Cristo. Y está hablando pues de gente que no es creyente. Está hablando pues de gente que está buscando su propia satisfacción. Está buscando satisfacer sus sentidos, los apetitos de la carne. Son glotones que son groseramente inmorales, quienes a pesar de esto pretendían ser cristianos, porque estaban involucrados dentro de la iglesia. Enemigos de la cruz de Cristo. Estos se diferencian de los que son amigos de la cruz de Cristo, en que los amigos de la cruz de Cristo hacen morir lo terrenal en ellos. Los amigos de la cruz de Cristo no están buscando su satisfacción por sus sentidos. Los amigos de la cruz de Cristo han entendido lo que el Señor les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son los que renuncian a su propio ser para sumarse al ser de Cristo. Los amigos de la cruz de Cristo son los que están en constante búsqueda del conocimiento de Cristo. Pero los enemigos de la cruz de Cristo, en cambio, ellos aman al mundo y las cosas que hay en el mundo. El apóstol Juan, en primera de Juan 2, versículos 15 y 16, lo describe maravillosamente. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Los enemigos de la cruz de Cristo son sensualistas que buscan en el mundo satisfacer sus placeres. Buscan en el mundo, buscan en sus sentidos tener una satisfacción que les lleva a un grado de adoración falsa. El apóstol dice: estos sensualistas pues son enemigos de la cruz de Cristo, y los describe. Y por lo menos hay 4 cosas que dice de ellos: quién es su Dios, cuál es su orgullo, cuál su práctica y cuál su destino. ¿Quién es su Dios? Dice la Biblia, y está ahí justamente como lo hemos ya leído. Versículo 19: el fin de los cuales es la perdición, y dice: cuyo Dios es el vientre. Así que ¿cuál es su Dios? Su Dios es el vientre. Tienen que tener satisfechos
satisfechos sus apetitos carnales. Ahora, cuando estamos hablando su Dios es el vientre, no estamos hablando de la glotonería necesariamente. Cuando se dice que su Dios es el vientre, estamos hablando de todas aquellas que le da satisfacción carnal a la persona. Cualquier cosa que pueda ser carnal y que pueda darle satisfacción, ese es su Dios. Su Dios es el vientre. No sé si alguna vez ustedes han ido, no criticaré esta actividad, pero alguna vez han ido a alguna comunidad cristiana en donde empieza el servicio y hay, no sé, una hora de música estridente, ¿no? Una música muy fuerte, con un volumen muy fuerte, incluso los tonos bajos, ¿no es cierto? La batería, el bajo mismo, los instrumentos estos que tienen tonos bajos, cuando suenan y suenan fuerte, no se mueve un poco los intestinos, ¿no? El estómago, no se agita, no hay una emoción que sale de ahí. Esto es sensual. Esto tiene que ver pues con lo sensual. Esto tiene que ver con que Dios, su Dios es el vientre, que están manipulados por aquello que pueden sentir, aquellas emociones fuertes. En aquel tiempo, por supuesto, tenía que ver no solamente con esto, pero con todos los apetitos carnales que les hacían sentir con un cierto placer y libertinaje. Su Dios, el vientre. Todas aquellas cosas que me den satisfacción, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es su Dios. Pero ¿cuál es su orgullo? Dice la palabra, cuya gloria es su vergüenza. Se enorgullecían de aquello de lo que debían estar confusos y avergonzados. No solo llevaban a cabo sus impíos propósitos, sino que además se jactaban de ello, ¿no? Dice el texto, cuya gloria es su vergüenza. Un poco para reflejar este asunto, retratar este tema, es cuando decimos nosotros, pues así soy y a mucha honra. Oye, hermano, pero eres un grosero, eres imprudente, ¿no? Pues así soy y a mucha honra. Diríamos nosotros que son cuya gloria es su vergüenza. Y no voy a cambiar. Así me hizo Dios. Cuando hay una actitud de esta naturaleza que tenían los sensualistas, que no solamente su Dios era el vientre, sino que se jactaban de aquellas acciones, actitudes que tenían respecto a la fe cristiana o respecto de su propio conocimiento, hasta presumían de esta situación. Así soy, así moriré, ¿y qué? Es difícil, ¿no? Porque sigue siendo su Dios el vientre, porque sigue siendo su gloria, su vergüenza. Dicen cuya gloria es su vergüenza. Pero su práctica los lleva a esto, porque su práctica es, solo piensan en lo terrenal. Dice que solo piensan en lo terrenal. Ellos normalmente se conforman a la carne, lo terrenal. ¿Y sabe qué? Los deseos de la carne, dice la Biblia, son enemistad contra Dios. Dice la Biblia que buscan lo terrenal. Ya hemos establecido que lo terrenal, justamente, que la intención de la carne es enemistad contra Dios. Y el apóstol ha hecho mucha mención sobre el asunto de hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero es interesante que la práctica de estos sensualistas justamente es que piensan solamente en lo terrenal. Por supuesto, entendemos que pensar solo en lo terrenal excluye lo celestial. Hace a un lado la excelencia del conocimiento de Cristo. Hace a un lado el fin de conocerle. Hace a un lado imitar a Cristo. En lo que se concentran es en las cosas absolutamente terrenales. ¿Y cuál es su destino? Dice la Biblia, su destino al principio del versículo, el fin de los cuales será, dice la Escritura, perdición. El destino de los sensualistas es la perdición. Evidentemente, porque no son salvos. Obviamente, porque no están buscando a Cristo, porque están buscando su propia satisfacción.
Por eso el apóstol dice, estos tienen lo terrenal arraigado en su ser. Pero nosotros, dice el apóstol, mas nosotros, nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía no está puesta en este lugar. Nuestra ciudadanía, nuestro compromiso, nuestra lealtad no está en lo terrenal. Dice el apóstol, nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos, y añade, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestros nombres están inscritos en el registro celestial. Nuestras vidas son gobernadas desde arriba en conformidad con las leyes celestiales. Nuestros derechos están garantizados en los cielos. Nuestros intereses son acrecentados allá. Nuestras mansiones celestiales están siendo preparadas. Sobre todo, en los cielos tenemos a nuestra cabeza, de la que ellos son el cuerpo, de la que somos el cuerpo, tan infinitamente íntima en nuestra relación con Él. En los cielos nuestra cabeza es el Salvador. Y nosotros tenemos el afán de conocerle, queremos conocerle, la excelencia del conocimiento de Cristo. Tenemos este propósito, dejando las cosas terrenales, buscando a Cristo, porque imitando a Cristo tenemos nosotros garantizada una estancia perfecta en los cielos. Si nuestra ciudadanía fuera en la tierra, tendríamos que ser como los sensualistas, buscando lo terrenal. Pero como nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces evidentemente lo que tenemos que buscar es lo celestial. Y no seremos sensualistas, sino seremos creyentes apegados a una necesidad de buscar lo celestial. Dice el autor de Hebreos de una manera preciosa en el capítulo 11, verso 16, más o menos parafraseando, desean una patria mejor, es a saber, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado ciudad. El Señor tiene una ciudad para nosotros, y nuestra conducta aquí es una preparación para nuestra estancia allá. Dice el Pablo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A ese que estamos conociendo, a este también lo estamos esperando. Y nuestra espera no desespera, porque sabemos con certidumbre de que el Señor viene pronto. Y cuando venga, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando estemos con Él, cuando estemos ya en su presencia, entonces estaremos sujetos junto con Él, o tendremos sujetas junto con Él todas las cosas, y con Él eternamente, y con Él para siempre. Pero viene bien la amonestación del apóstol: seamos imitadores de Cristo, de Él también, pero de Cristo, echando a un lado las cosas que nos estorban, y no siendo como los sensualistas, no siendo como ellos, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, y que se lo piensan en lo terrenal. Ese es el destino del creyente. Quizá por eso, y esto es para la próxima semana, empieza diciendo en el capítulo 4, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos saber tu instrucción, tu dirección. Y nosotros no queremos, Señor, señalar a nadie como sensualista, mucho menos como enemigo de la cruz de Cristo. Pero lo que sí podemos hacer todos nosotros es imitar a Cristo. Y saber que tú eres nuestro Dios. Y que por tu promesa esperamos a Jesús nuestro Salvador. Porque sabemos, Padre, que transformará nuestro cuerpo de humillación para ser semejante al cuerpo de la gloria suya.
Gracias por tu palabra y por todo lo que sucede y por todo lo que vivimos en el conocimiento de Cristo. En su nombre, amén.